Hace unas semanas, creo que ya un mes, nos detuvimos en 3 versículos, Efesios 2, del 8 al 10. Voy a recordar el versículo 10 porque es necesario que lo tengamos en mente, que lo tengamos fresco para la reflexión del día de hoy, para lo que vamos a meditar el día de hoy. Entonces, Efesios 2:10, aquí no está sino el versículo 10, dice: somos creación de Dios. ¿Y qué dice a continuación? Él nos creó de nuevo, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y esta es la realidad en la cual actuamos, vivimos, quienes hemos nacido de nuevo. Él nos creó ¿en dónde? En Cristo Jesús. ¿A todas las personas están en Cristo Jesús? No, solamente quienes han nacido de nuevo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos. ¿Por qué hacemos? Es el mismo Cristo el que actúa, no somos nosotros. Nosotros no hacemos algo para Cristo. Él actúa en nosotros las buenas obras que preparó para nosotros de antemano. Y pues esto tiene que ver básicamente, o se conecta directamente con la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde dice: si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. ¿Qué sigue? Ahora todo es hecho nuevo. Exactamente. El viejo hombre no puede hacer nada. Es el nuevo hombre el que actúa. Porque el nuevo hombre, ¿quién es? No, el nuevo. Es Cristo. Es que el nuevo hombre no somos nosotros mejorados. Quitémonos eso de la cabeza. El nuevo hombre no somos nosotros mejor personas, o más disciplinados, o más religiosos, o más orantes, o más cantantes, o más religiosos. No, el nuevo hombre se llama Cristo, punto. No somos nosotros mejorados. Vamos entonces a recordar algo, una plataforma para la reflexión del día de hoy. Si hemos sido creados de nuevo en Cristo, ¿cómo somos creados de nuevo en Cristo? Muriendo, exactamente. Es decir, si hemos muerto y resucitado con Él, si hemos sido creados de nuevo en Cristo, es decir, si hemos muerto y resucitado con Él, entonces habitamos en Él. Es decir, nosotros somos ¿qué? Somos el mismo Cristo. Y eso lo vimos, y de eso vamos a terminar el día de hoy, que lo comenzamos a ver la semana pasada. Recuerden la nueva naturaleza. Nosotros hemos sido incorporados en la naturaleza divina. No somos dioses, cuidado. Eso es una herejía. Ojo, cuidado con eso, porque ahí es donde empezamos a tener problemas. No estamos diciendo que somos dioses, que somos puestos en Cristo, y como Cristo es Dios, somos puestos en la naturaleza divina. Es decir, ¿la iglesia es quién? Cristo. Somos Cristo. Por eso nosotros no hacemos iglesia. Por eso la iglesia no se trata de ponernos de acuerdo. ¿Qué ritos vamos a hacer? ¿Qué canciones vamos a cantar? ¿Qué eventos vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? ¿Qué liturgia vamos a utilizar? No, eso son ideas humanas. La iglesia es Cristo actuando, viviendo. ¿Cómo? A través de nosotros, por medio de nosotros. Por eso no hacemos religión, sino simplemente vivimos a Cristo. Por eso Dios no nos pide hacer algo extraordinario. Dios no nos pide que hagamos ayunos de 40 días o vigilias interminables, o que nos aprendamos todos los versículos de la Biblia. ¿Y eso es malo? Entonces, es que es diferente, porque Él no nos está pidiendo hagan algo, hagan esto, hagan aquello, no. Es que cuando somos creados de nuevo en Cristo Jesús, pues ya no nos necesitan mandar a hacer nada, ya no nos necesitan decir oren,
Ya no necesita que alguien nos diga que el pastor esté detrás. ¿Qué hubo? ¿Se aprendió los versículos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron a orar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están yendo a los grupos en casa? ¿Por qué? Porque no se trata de hacer algo extraordinario. No. Es que al estar creados de nuevo en Cristo Jesús, actuamos de manera orgánica, como un organismo vivo. El organismo que se llama Cristo. Así es como actuamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues es evidente en quién habitamos. Entonces, ¿la persona va a pasar la noche orando? Posiblemente sí, porque es Cristo el que está actuando en ella. Entonces la persona va a estar feliz encontrándose con los hermanos para pasar un tiempo de vigilia de pronto. Pues si es Cristo el que lo va a hacer de manera orgánica, pues va a suceder. Pero no lo hace para cumplir, no lo hace para darle gusto al pastor, no lo hace para darle gusto a la religión, no lo hace porque son las normas de la denominación, sino porque Cristo está actuando y va a orar, va a leer la Biblia, se va a deleitar con sus hermanos, va en un tiempo de oración, va a llegar a un ayuno. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está actuando, no porque le pusieron en el cronograma haga esto. Es de manera ¿cómo? Orgánica, como un organismo vivo. El cristianismo no es una religión de normas, de horarios, de ministerios, de funciones. No, es Cristo actuando en su iglesia. Eso es lo que hemos estado revisando en estas semanas. Por eso no se trata de hacer. ¿Cuánto tenemos metido en nuestra cabeza que el cristianismo es hacer? Hagan esto, hagan aquello, vayan al culto, vayan al grupo, canten, aprendan, visiten, evangelicen. Y a veces evangelizamos no porque Cristo esté actuando en mí para evangelizar, sino simplemente porque me mandaron. Y si no lo hago, pues quedo mal con el resto del grupo. Entonces, nos enseñaron a que es hacer, pero no se trata de hacer, sino de estar en Él. Porque unidos a Cristo, orgánicamente expresamos la vida que proviene de Él. Porque hay personas que pueden llevar 40 años llegando a una religión cristiana o participando de una religión cristiana y aún les cansa leer la Biblia o aún les fastidia orar porque no se está actuando orgánicamente, no se habita en Cristo. O sea, se construye una religión, se desarrolla una costumbre, pero no se habita en Cristo. Esa es la diferencia, no hay algo orgánico, no hay una vida orgánica. Todo esto sucede sencillamente porque estamos vivos en Él. Un muerto pues no va a hacer nada de esto, pero quien está vivo en Cristo va a actuar como Cristo. Entonces ahora sí, después de este repaso general, vamos a volver a la serie Romanos, el Evangelio. Y voy a regresarme un momentico al versículo 14 para como amarrar la reflexión del día de hoy desde allí. El versículo 14 decía Pablo, tengo obligación. ¿Y recuerden ustedes qué quería decir Pablo con esto de que tengo obligación? En las otras versiones, ¿cómo dice? Bueno, se los recuerdo. Estoy en deuda. Estoy en deuda tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Es decir, él decía, hay algo dentro de mí que necesita pagarse. Hay algo que no puede quedar así. Estoy realmente necesitado de salir de esta obligación, de salir de esta deuda. ¿Y cuál era la deuda? Pues sencillamente que Pablo había sido crucificado juntamente con Cristo. Pero la crucifixión de Pablo ¿había servido para algo? No.
¿Quién había pagado realmente la deuda? Cristo. Y él había cancelado, consumado es, tetelestai. Había pagado totalmente esa deuda de pecado. Pero Pablo, desde luego, no podía pagarle a Cristo. ¿O sí podía? Podía sacar los ahorros y decirle, Cristo, te pago. Puede decirle, me corto una mano y te la entrego y con eso te pago. Que me maten y con eso te pago. No, porque Pablo simplemente es un ser humano. En cambio, Cristo es Dios Todopoderoso. Y la deuda de pecado es una deuda infinita y había que pagarse mediante un sacrificio infinito. El pago tenía que ser infinito. Pablo no podía pagar. Por eso Pablo ve que la manera en que podría de alguna manera, pagar algo de esa deuda era llevando el Evangelio, escribiendo las cartas, anunciando a Jesucristo de un lado para otro, y a eso se dedica Pablo. Por eso él se siente en deuda, se siente obligado con Cristo. Por eso dice el siguiente versículo, Romanos 1:15. Así que por mi parte, y esta frase es maravillosa, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y recuerdan que esta ansiedad tiene que ver no con algo externo, sino que algo que proviene ¿de dónde? De Cristo mismo, exactamente. No es Pablo que dijo, no, yo voy a hacer un gran religioso, voy a formar una nueva religión, voy a formar unos nuevos grupos, me van a reconocer. No, lo que está sucediendo en él es que esa ansiedad, eso que viene de adentro, ay de mí, si no predico el Evangelio, es el mismo Cristo que lo está empujando, que lo está impulsando, que lo está llevando. Esto lo explicamos hace 15 días, lo pueden revisar en YouTube, en la reflexión de hace 15 días, que está explicado versículo con los versículos correspondientes. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy, en la reflexión de hoy, vamos a ver de dónde proviene ese anhelo de anunciar el Evangelio. Hoy vamos a revisar esto. Y hoy vamos a continuar con los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Romanos. Es decir, vamos a los mismos versículos de la semana pasada. Capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Y el título de la reflexión de hoy cuál es? Poder que da vida. Imaginen, vamos a ir allí, vamos a presentarnos delante del Señor, que Él nos muestre ese poder que da vida. Vamos a recordar los versículos 15 y 16 del capítulo 1. Dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Nos vamos por ahora, iniciando, a centrar en estas dos frases. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio, y porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Entonces, de acuerdo a esto, está ansioso de anunciar el Evangelio, ¿por qué? Porque no se avergüenza. Ansioso, ¿por qué? Porque no se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es el poder de Dios. Y vamos a mirar esto tan maravilloso y la manera como lo escribe Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es, ansioso estoy de anunciar el Evangelio. O sea, no me aguanto las ganas de anunciar el Evangelio. Necesito anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Pero por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio.
No me avergüenzo del Evangelio, ansioso. Por eso estoy ansioso de anunciarlo. ¿Pero por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es que Pablo ha experimentado el poder de Dios para salvación. Él sabe, él se ha estrellado de frente con el mismo Cristo y sabe cuál es el poder del Evangelio para salvación. Y como ha sido expuesto al poder de Dios para salvación, ¿se va a avergonzar? Pues no se va a avergonzar. Desde luego que no. ¿Cómo le va a dar vergüenza de algo que ha experimentado de una manera tan real, tan contundente en su vida? No puede avergonzarse. Por eso, como no se avergüenza y el poder de Dios está actuando en su vida, ¿qué sucede? Está ansioso de anunciar el Evangelio. Y cuando yo estaba revisando esto, me preguntaba, ¿por qué hay personas que no anuncian el Evangelio? ¿Por qué nos decimos cristianos si no anunciamos el Evangelio? Tal vez porque nos da vergüenza. Y si nos da vergüenza o pereza, tal vez es que no hemos experimentado el poder de Dios porque si ha experimentado el poder de Dios para salvación, no se puede avergonzar, y no solo eso, sino que necesita. Hay alguien en él que lo empuja, que lo impulsa en su poder a anunciar el Evangelio. No es una tarea. No. Esto brota naturalmente de aquella persona que ha experimentado el poder de Dios para salvación. El que no ha experimentado el poder de Dios para salvación no va a llevar el Evangelio. Es más, hasta vergüenza le dará. Volvamos al texto. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio, porque no me avergüenza del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Y ahora, yo sé que muchas personas se podrán preguntar o nos podrán preguntar afuera, bueno, y tanta alaraca con el cuento del Evangelio, y dele con su Evangelio, y hable del Evangelio. Y es que, ¿por qué necesitamos del poderoso Evangelio para salvación? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánta gente simplemente se levanta durante la mañana y dice, desde que Dios me dé algo de salud para pasar el día, un techito y unos pedazos de pan, pues ya está bien, ¿para qué Evangelio? ¿Para qué? ¿No hemos oído eso? Desde que Dios me dé salud. Ahí vamos para adelante. Ahí es donde nos damos cuenta lo necesario que es el poderoso Evangelio para salvación. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué necesitamos del poderoso Evangelio para salvación? Entonces, vamos a recordar algo que vimos en enero, si no estoy mal, y ya volvemos acá. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pregunta: ¿dónde fueron creadas todas las cosas de todo tipo y en todo lugar? ¿Están en dónde? En Cristo. Todo fue creado en Él. Todo fue creado en Él.
Vamos a otro texto. Juan 1, del 1 al 4. Antes de que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. El que es la palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Pregunta, ¿qué estaba en Cristo? La vida. O sea, no solamente todo lo creado, sino la vida misma. Él es la vida. Nosotros no podemos pretender que haya vida fuera de Cristo, porque Él es la vida. Y eso de que en Cristo está la vida, ¿es importante para los seres humanos? ¿Por qué? Porque nos las damos de vivos, estando muertos. Y algunos se las dan de vivos y están muertos. Entonces, de estos dos pasajes, ¿qué concluimos? Concluimos lo siguiente. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Digamos que ese es Cristo, porque el Cristo, antes de ser encarnado, pues no tenía forma humana, ¿no? Pero es una manera didáctica de entenderlo. Recuerden que Cristo es Dios. Se encarnó durante 33 años con forma humana. Pero Cristo, donde fue creado todo, pues no tiene esa forma. Es más grande que absolutamente todo, pero bueno, para entender. En Cristo fueron creadas todas las cosas, pero además, de acuerdo a Juan, en Cristo está la vida. Y teniendo en cuenta estas dos verdades que acabamos de leer en la Biblia, entonces, ¿dónde estaba el ser humano cuando fue creado? En Cristo. Si todo fue creado en Cristo y la vida está en Cristo, cuando el ser humano fue creado, Adán y Eva, ¿dónde fueron creados? En Cristo. ¿Sí? ¿Vamos juntos? Ahí lo acabamos de leer. En Cristo. Pero, vamos a mirar Colosenses 1:21. Antes, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, debido a sus malos pensamientos y acciones. Aquí está hablándole Pablo a la iglesia de Colosa, diciéndoles cómo eran ellos antes de conocer a Cristo. Pero dice, mire, antes ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. La pregunta obvia es, ¿cómo es que el ser humano pasa de estar en Cristo, como fue creado, a ser enemigo alejado? Exactamente, por el pecado. Por el pecado. Y vamos a recordar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué necesitamos? Acuérdense que lo que estamos resolviendo el problema es por qué necesitamos del poderoso evangelio, ¿no? Para allá es que vamos. ¿Por qué necesitamos del poderoso evangelio? Entonces vamos a recordar qué fue lo que sucedió. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos recuerda qué fue lo que sucedió. No vamos a leer todo el pasaje, es muy extenso, pero ustedes los invito a que lean todo el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 12 y 15. Dice el versículo 12: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, ¿qué pasó? En Cristo estaba la vida. Ahora mire, y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte, ¿qué pasó? Ha pasado a todos. Eso es lo que sucedió. Todo fue creado en Cristo, en quien es la vida. Pero miren lo que sucedió. Sigamos mirando la otra parte. Pero el pecado, aquí es el versículo 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, por el pecado de un solo hombre, ¿qué? Murieron todos. Pero por el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Dónde fue creado el ser humano?
El ser humano fue creado exactamente en Cristo. Pero ¿qué pasa? El ser humano peca. Y en el momento que peca, mire lo que sucede. Sale de Cristo y queda afuera de Cristo. Estaba en Cristo, ahora queda afuera de Cristo. Eso es lo que le sucede al ser humano. Pero lo que nos acaba de decir es que Pablo, es que por el pecado de un solo hombre murieron todos. Y les voy a recordar algo que vimos también hace algunos meses, a ver si ustedes se acuerdan de este gráfico. ¿Recuerdan a este hombre? El hombre es el de pelo blanco. Ese hombre tuvo un hijo y ese hombre tuvo otro hijo, es decir, es el nieto del primer hombre, ¿verdad? Entonces, si este hombre, el que tiene buzo de rombos, saco de rombos, si este hombre muere cuando apenas tiene 1 año de vida, ¿qué pasa? No hay hijo y no hay nieto. ¿Por qué? Porque el hijo y el nieto mueren en él. ¿Sí? El hijo y el nieto mueren en él. Cuando Adán muere, toda su descendencia murió en él. En el momento que el mayor, que el primero muere, pues mueren de ahí en adelante, porque es que ni siquiera van a nacer. Van a morir, su descendencia muere a partir de ahí. Eso fue lo que sucedió. Muere Adán, peca Adán y morimos toda su descendencia. Por eso acabamos de leer, pues por el pecado de un solo hombre murieron todos. Eso es lo que sucedió. Pero Dios, acuérdese para dónde vamos, porque es necesario el poderoso evangelio, para allá vamos, no pierdan el foco para dónde vamos. ¿Qué sucedió? Allí también en el capítulo 5 de Romanos, Pablo nos dice lo siguiente, versículo 18, así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los seres humanos, de la misma manera, por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, ya vimos lo que hizo Adán. Ahora hay un acto de justicia. Y justicia tenemos que entenderlo como que Dios es tan justo que no puede pasar por alto el pecado, había que pagarlo. Y lo pagó por un acto de justicia. ¿Y esa se llama justicia de qué? ¿O justificación de qué? De vida. Porque estábamos muertos, nos tenían que pasar a vida. Cuidado, porque es que también hemos tenido como un sesgo en que, no, es que la justificación, y yo lo enseñé así, y obviamente ahora tengo que completar el panorama, es que la justificación es una declaración forense. Me declararon justo. No son los que me declararon justo, es que me dieron vida. Nos hemos quedado como en esa parte, ¿no? Ya me declararon, Jesús fue a la cruz y me declaró salvo. No, Jesús fue a la cruz, me llevó con él y no solo me declaró, me dio vida. Por eso no es una religión, es el accionar de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a mirar otro versículo, y este sí está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice así. Dicen las Escrituras que el primer Adán fue creado como un ser viviente. Pero miren esto tan bonito. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu vivificante, dice la Reina Valera, es un espíritu que da vida. ¿Ustedes habían pensado en Cristo como un espíritu que da vida? Eso es lo que es Cristo. Él es el espíritu que da vida. Ahora, pensemos en eso desde ahora en adelante. No nos quedemos simplemente con el evangelio de la historia de Jesús por allá, caminando en Galilea, haciendo milagros.
caminando sobre el mar y con 12 amigos para arriba y para abajo. No. Es el Espíritu que da vida en medio. Y viniendo a darnos vida, justificación de vida. Entonces, por el acto de justicia de Cristo, quien es el Espíritu que da vida, los hijos de Dios reciben la justificación de vida. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la pregunta que estamos resolviendo? ¿Por qué es necesario el poderoso evangelio para salvación? Por todo esto es necesario el poderoso evangelio de salvación. Porque es que no nos hemos dado cuenta de la realidad en que estamos cuando nacemos, muertos, alejados, separados de Dios. Pero vamos a mirar rápidamente algo que Pablo señala también en Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. ¿Con quién han sido sepultados los hijos de Dios? ¿Y quién es él? Y Cristo, exactamente. ¿En quién han resucitado los hijos de Dios? En Cristo, exactamente. ¿Cuál es la llave para que alguien que nació muerto en pecado resucite con Cristo? La fe. La fe. Esa es la llave. Entonces vamos a recordar esa gráfica maravillosa que me encanta, pero que creo que nos deja muy claro. El que ha sido crucificado con Cristo, el que ha ido a la cruz con Cristo, que Cristo lo llevó allí, no solamente se quedó allí, pudriéndose, esperando que llegaran unos buitres y se lo comieran. No, también fue sepultado juntamente con Cristo. ¿Y se quedó allí esperando que los gusanos se lo coman? No, resucitó en Cristo. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces, volvamos ahora sí a nuestros dos versículos de hoy. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. ¿Cómo actúa el poderoso Evangelio? ¿Cómo actúa el poder de Dios para la salvación? Y eso fue lo que comenzamos ahora a ver la semana pasada. Empatamos con lo que vimos la semana pasada. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que está en el tablero, lo dejamos, es el mismo que teníamos la semana pasada. Dice: Dios en su gran poder, ese es el poderoso evangelio, Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa, es decir, para llevar una vida conforme a lo que quiere el Señor, para realmente ceder nuestra vida a Él, para que podamos crecer en Él, ser edificados por Él, una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿En qué momento? ¿Cuándo qué? Sí, pero cuando lo conocimos. ¿Sí? Que no nos digan al final, no los conozco, no, conocimos. Y miren lo que dice el 4. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, y aquí, ojo, atención, esto es muy importante, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Fuera de Cristo no hay nada. Tenemos que tener parte en la naturaleza divina. Tenemos que estar en Dios para que todo lo demás suceda, para poder ver o tener las preciosas y grandísimas promesas, para poder llevar una vida piadosa, para poder crecer en Cristo. Tenemos que estar en Él, tener parte en la naturaleza divina. Lo que dice sencillamente este texto de 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4, es que nosotros, ¿cómo nacimos? Muertos. En Adán, descendencia de Adán, muertos en tinieblas.
lejos de Dios, enemistados. Pero hay algo maravilloso que sucede, y es que hay un cambio de naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza anterior? Muerte, pecado, Adán, para resumirlo en una palabra. Y ahí la nueva naturaleza es una naturaleza divina, exactamente. Y por ese cambio de naturaleza, ahora ya no estamos en tinieblas, sino estamos en luz, ya no estamos en muerte, sino estamos en vida, ya no estamos en Adán, sino estamos en Cristo. Hay un cambio de naturaleza. Entonces, el Evangelio no es una historia antigua. Yo creo que a estas alturas tenemos claro que el Evangelio no es ir y contarle a la gente que Cristo nació en un pesebre y murió en una cruz y que hizo unos milagros y que dio unos discursos. Sí, eso es parte del Evangelio. Pero no solo es eso. Eso es reducirlo a unos hechos históricos. El Evangelio es el poder de Dios que nos cambia de naturaleza. Ese es el poder del Evangelio. Nos cambia de naturaleza. Y el Evangelio señala que somos uno con Cristo, porque estamos en Él, porque Él está en nosotros. Y así lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Y dice después, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una ramera? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero, miren, pero el que se une al Señor se hace uno con Él. Yo puedo decir que le pertenezco a Cristo si no soy uno con Él. Yo no puedo vivir una vida en Cristo los domingos de 10 a 12 y el resto de la semana estar separado de Cristo. No, porque estoy unido a Él. Unido a Él, las 24 horas del día, 7 días a la semana, por toda la eternidad. Y es todo el día y todos los días. Por eso volvemos allí. Es que se evidencia en nuestras vidas. Nosotros no podemos mirarnos a nosotros mismos y fantasear con que yo soy lo que no soy. Tenemos que ser serios y revisarnos nosotros, allá en nuestra intimidad con Dios, mirar mi vida, sí, yo habito en Cristo, sí, yo anhelo ser en Él, me parece que no hay nada más maravilloso que negarme a mí para poder crecer en lo que Él está haciendo en mi vida, o no está pasando. Y si no está pasando, pues hay que ser consecuente con la vida que estamos viviendo. ¿Qué debo hacer al respecto? Voy a volver. Juan 17 del 20 al 23. Mire la oración de Jesús que eleva antes de la crucifixión. No ruego solo por estos, ruego también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Siempre es incorporativo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigue adelante. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Volvemos al texto de hoy. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Concluyendo ya, para redondear todo esto, porque yo sé que hay muchos cabos que tenemos que amarrar. Vamos a tratar de amarrar todos estos cabos. Entonces, ¿cómo actúa
el Evangelio como poder que da vida. ¿Cómo nacemos? Muertos. Nacemos en Adán, nacemos separados de Dios, en tinieblas, en enemistad con Dios. Así nacemos. Bajo la ira de Dios, contundente, así es, bajo la ira de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que Dios da una solución: pasarnos de estar en Adán a estar en Cristo, de estar en muerte, estar en vida, de estar en tinieblas a estar en luz, de estar en enemistad a estar en paz, de estar bajo la ira a estar bajo la gracia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede se llama que Dios aplica algo que se llama el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ese poder de Dios que actúa para pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida, ¿cómo se hizo efectivo? En la cruz, cuando nos lleva Cristo a la cruz junto con Él para pasarnos de muerte a vida. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es repitan después de mí. Yo, ¿cómo es? Confieso, ¿cómo es que esa oración que hacen de confesión? Nunca la he hecho, por eso no me la sé. Pero bueno, esa oración que ustedes conocen. Voy a repetir esta oración y ya. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo, el Espíritu vivificante, yendo a la cruz del Calvario y llevándonos con Él para darnos vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esa reflexión de hoy? Resumamos. El poder de Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Lo acaba de decir Julito. En Cristo, en el Espíritu Santo estamos en el Espíritu Santo, en Él. Somos partícipes de la naturaleza divina. El poder de Dios nos da vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el Espíritu que da vida. La semana entrante hacemos un repaso rapidito para que nos quede amarradito esto y continuamos. Bueno, vamos a orar entonces a entregar el resto del día.